No es de esperar que el juego del Calamar 3 fue una de las series que más esperé este año. No por nada fue la serie a la que más le dediqué videos. De hecho, mi primer video fue sobre la temporada 2, hablando de teorías, todo filtraciones y rumores. Desde un inicio, la historia y los personajes me atraparon por completo. Desde la primera vez que lo vi allá en el 2021, se convirtió en mi serie favorita de ese momento. Recuerdo perfectamente la Navidad del año pasado. Estaba contando los días para el estreno de la segunda temporada, y en esta última temporada no pude evitar quedarme despierto toda la noche, solo para ser de los primeros en descubrir cómo terminaría la historia de Gi-hun y compañía, cuáles serían los últimos juegos, si los detectives intervendrían en el momento final, o si no podría arrepentirse de todo lo que hizo. Y después de ver varias veces la tercera temporada, no puedo dejar de preguntarme, ¿fue realmente un buen final? ¿Fue ese cierre poderoso y merecido que esta historia necesitaba? ¿Estuvo siquiera a la altura de la primera temporada? Bueno, lo descubriremos. Decir que el final fue el más adecuado o el que tanto queríamos no es tan sencillo. La temporada sigue teniendo todo lo que amamos de ella: momentos emocionantes, giros inesperados, escenas memorables y personajes que saben ganarse tu corazón, pero no es perfecta. Así que para dejar claro mi punto, vamos a dividir este video en tres partes: la historia general de la temporada, los personajes, hablaremos de todos y cada uno de ellos, y por último, el protagonista, que desde ya les adelanto que me genera ciertos conflictos. He visto muchos comentarios diciendo que esta temporada se siente muy apresurada o que los personajes mueren de forma demasiado rápida. ¿Y saben qué? Tienen toda la razón. En el capítulo 2 mueren 3 personajes relevantes, en el 3 pasa lo mismo, en el 4 también tenemos muertes importantes. Esto también me chocó al principio, pero tenemos que recordar que esta no es una temporada 3 como tal. En realidad sigue siendo la segunda temporada, solo que dividida en dos partes, y la primera parte ya habíamos reído, llorado y conectado con estos personajes. La historia ya nos había dado tiempo necesario para encariñarnos con ellos. Un claro ejemplo de esto es la jugadora 120. Muere en el segundo capítulo de forma muy rápida, pero ella ya había tenido su momento de brillar. Fue el mejor personaje de la temporada pasada. Esta parte se enfocaría en cerrar tramas y no abrir otras, o al menos eso creíamos, porque en el último capítulo hay un pequeño adelanto que sugiere que podría haber una nueva versión del juego del calamar en otras partes del mundo, y aquí es donde ya no me gustó tanto. Ese adelanto le quita el impacto al cierre de la historia que ya veníamos siguiendo, hace que todo lo que vivieron nuestros personajes parezca menos importante. Personajes como Gi-hun, Hyun-yu, la señora Gonja o Se-byuk ya no se sienten como héroes de este mundo, sino como unos más del montón, y eso sinceramente me parece un gran error. El gran cierre que nos prometieron nunca llegó, y lo que obtuvimos fue una conclusión a medias, un simple gancho para lo que vendrá después. Para mí, la historia debió centrarse únicamente en cerrar bien lo que planeó la segunda temporada, sin necesidad de forzar otro adelanto más. El gran sacrificio de Gi-hun, que debería haber sido el pilar del último capítulo, sucede antes de la mitad del capítulo, y eso para mí se siente muy fuera del lugar y deja la sensación de que algo no encaja. Pero ahora sí, después de repasar la historia, llegó el momento de hablar de mi parte favorita, y sin duda la más brillante que tiene el juego del calamar: sus personajes. Porque si algo hace especial esta serie, no son los juegos mortales, son esos personajes que nos hicieron reír, llorar, sufrir y apoyarnos en cada capítulo. Así que para hacerlo más emocionante y fácil de seguir, vamos a recorrerlos en el orden que fueron eliminados. Fui el primero en ponerle pausa y levantarme de mi cama y negarme a seguir viendo la serie, pero al mismo tiempo ya lo veía venir. Desde la primera parte, Hyun-jae destacó por encima de todos los participantes. Nos presentaron una mujer fuerte, con habilidades impresionantes en los juegos, una razón muy poderosa para necesitar el dinero y un rol clave para la revelación de Gi-hun. Vimos su desarrollo de una persona egoísta, que ponía sus conflictos por encima de los demás, a una mujer que aprendió a poner el bienestar de ajeno por encima del suyo, y eso fue exactamente lo que vimos aquí. Ella sabía muy bien que ayudar a la abuelita y a Yuni le quitaría bastante tiempo, pero si Hyun-yu no lo hacía, ellas hubieran sido las primeras en morir. Y aún así, lo hizo, porque Hyun-yu podía con todo. No importaba si estaba en el equipo azul o en el rojo, con armas o sin ellas. Podía ganarle a 1, a 2, a 3, hasta ganarle al mismo diablo enfrente de ella. Y cuando finalmente está a punto de escapar, cuando la libertad está solo a unos pasos, ella recuerda que ya no es la misma, ya no piensa solo en ella. Cruzar esa puerta significa darle la espalda a quienes la ayudaron, a quienes la impulsaron, y Hyun-yu no es de las que abandonan. Por eso decide volver. Ella no dejará que Yuni o la abuelita terminen eliminadas, pero
ese pequeño acto de bondad que fue su mayor virtud terminó siendo también su perdición. Fue eliminada por la espalda, sin oportunidad de poder defenderse. Al principio pensé que había sido un final irrespetuoso. ¿Cómo podrían eliminarla así? Pero después de pensarlo, lo entendí. Fue la decisión más correcta, ya que ella ya había tenido su momento de brillar. Si hubiera cruzado la puerta, hubiera deshecho todo el desarrollo que había logrado, y si la enfrentaban cara a cara, no habría forma de vencerla. Por eso su final tenía que ser así, injusto, doloroso, pero coherente. Murió como vivió en sus últimos momentos, protegiendo a las demás. Un personaje con un desarrollo brillante, una guerrera, una leyenda, una verdadera mujer, es lo que fue Hyun-Yu. Sinceramente, nunca fue un personaje que me haya llamado la atención. Cuando vi el tráiler, pensé que tomaría un papel más antagónico, por cómo se burló de Gi-hun, pero al final, nada. Resultó ser una habladora, y me pareció muy gracioso cómo marcaba el camino para no perderse. Editando el video me di cuenta de que la chamana sí predijo varias cosas, como la eliminación de todos los personajes, también cómo exactamente el personaje 100 iba a ser eliminado, y para que YouTube no me desmonetice, le dijo que prácticamente este sería una empanada aplastada. Así que bueno, después de todo, tal vez sí tenía algo de poderes. Aún así, no fue un personaje muy interesante. Su eliminación a manos de Min-Soo me dio completamente igual, y sinceramente si no hubiera estado en la serie, nada habría cambiado. Un personaje olvidable y uno de esos que pasan sin pena ni gloria. Saben, siempre vi a este personaje como un Gi-hun de la primera temporada, pero sin su suerte. Era alguien infantil, tonto y cobarde. Le dio la espalda a su mamá en varias ocasiones. Parecía que ni siquiera la quería, pero entonces todo cambió. Desde el juego de agrupados, algo dentro de él se transformó. Esta vez no estaba dispuesto a abandonar a su madre bajo ninguna circunstancia. Intentaba reivindicarse por todo lo que había hecho antes, incluso en el juego de las llaves y cuchillas, donde pensé que una vez la dejaría atrás y cambiaría de equipo con alguien más, pero no, hizo algo impensable, cambió de lugar con su mamá, y no por estrategia, sino por amor, porque sabía que su madre no sería capaz de eliminar a nadie, y él, aunque muerto de miedo por dentro, prefería protegerla antes que dejarla sola. Y entonces llega el momento decisivo, el juego está por terminar y solo quedan dos personas, su madre, a quien prometió proteger, y una desconocida, que también tiene una gran razón para vivir. Tiene que tomar una decisión, y aunque duela, su decisión es clara, no puede dañar a su madre, así que decide eliminar a otra persona, cometer algo atroz, algo que lo marcaría para siempre, pero todo sea por proteger a la persona más importante para él. Pero justo cuando está a punto de hacerlo, es apuñalado por la persona que menos esperaba, su madre. Ella no quería que su hijo se convirtiera en un monstruo, prefería perderlo antes que verlo perderse a sí mismo. Esta temporada me ayudó para apreciar a Junshi. Al principio me caía muy mal, no soportaba cómo ignoraba a su mamá, cómo parecía avergonzarse de ella, pero con el tiempo demostró que quería cambiar, quiso protegerla a cualquier costo, y eso es exactamente lo que hizo hasta su último aliento. Su final me tomó por sorpresa, por un momento pensé que se sacrificaría por su madre, quizás sí lo hubiera hecho, si es que no se hubiera encontrado con Juni en el camino. Fue un buen cierre para su arco, no el mejor, no el peor, pero uno de los más tristes mientras más lo piensas. Y aquí es donde empiezo a soltar todo mi veneno. Primero, quiero dejar algo muy en claro. Gi-hun es mi personaje favorito de toda la serie, y aún así me cayó muy mal en esta temporada por lo que le hizo a Dae-ho. Y si Dae-ho logró hacer eso, es más que obvio que estoy completamente de desacuerdo de cómo se lo trató aquí. Desde el principio me pareció completamente tonto culparlo solo a él por lo ocurrido. Entiendo que quería mostrar a Gi-hun más oscuro, más agresivo, pero ¿por qué descargar toda la ira sobre Dae-ho? También me pareció una mala decisión alejarlo del resto de personajes, y una forma muy drástica. Si la intención era mostrar a alguien más egoísta y cobarde, incluso a alguien traicionero, habían otras formas de hacerlo, pero aquí Dae-ho termina sintiéndose como una víctima más, que como un villano que intentaron construir. Y lo peor, si querías que fuera un doble cara, había muchas escenas con potencial desperdiciado. Por ejemplo, en el juego de las llaves y cuchillos está justo al lado de Juni y no se dice ni una sola palabra. Hubiera sido mejor que ella le pidiera ayuda y Dae-ho le diga algo como: lo siento, no puedo ayudarte, estás sola. Con esto ya tendrías la idea clara de que este tipo nunca se preocupó por los demás, y tendría más sentido sus cambios de ánimo de alguien nervioso a alguien más agresivo. Lo mismo en su enfrentamiento con Gi-hun. En lugar de una pelea breve, ¿por qué no dejar que Dae-ho lo apuñale o le hiciera algo de daño? Que muestre con acciones que su supuesta bondad era solo una fachada. Pero ahora imagínense, si esto hubiera llegado a la final, ¿qué tal si Dae-ho le hubiera dado la espalda a Gi-hun en el último juego, queriendo eliminar a 222 Jr.? Esto hubiera sido mucho más impactante. El tipo que todos creían noble, rebelándose completamente
como alguien dispuesto a todo. No solo sería coherente con su nuevo perfil, hubiera sido un cierre mucho más fuerte para su arco. Sinceramente, el trato que se le dio a Dejo me parece de lo peor de la serie. Desde su primera aparición, la señora Gonja logró algo que pocos personajes pueden, tocarnos el alma. En ella no solo vimos una anciana entrañable, sino una figura materna, que sí o sí te hará recordar a tu mamá, a una tía o una abuela, alguien que sin decir mucho transmite comprensión y amor incondicional. Ella no tenía deudas, no tenía una razón egoísta para estar en los juegos, su única motivación fue su hijo. A pesar de haber fracasado una y otra vez, aún tenía a su madre, dispuesta a arriesgarlo todo por él. Su decisión de entrar en este infierno no fue por desesperación, sino por amor, un amor que aunque fue puesto a prueba incontables veces, siempre se mantuvo firme. Desde el principio, la crueldad humana la golpeó fuerte. Ella fue una de las primeras en querer abandonar los juegos al descubrir la verdadera naturaleza de lo que se enfrentaba. Se decepcionó profundamente, no solo de su hijo, también de personas como la jugadora 120 o incluso de Yuni, quienes en algún momento le dieron la espalda. Sin embargo, ella nunca dejó de estar ahí para ellos, no importaba cuántas veces le fallaran, ella seguía eligiendo cuidar, apoyar y proteger. Y es que la señora Gonja se convirtió sin proponérselo en la madre que muchos de los jugadores nunca tuvieron. Para Yuni, una joven madre abandonada por su familia tras su embarazo, Gonja fue ese abrazo silencioso que la hizo sentir menos sola. Para Hyunju, quien enfrentó rechazo de todos tras su transición, Gonja fue el refugio al cual podía acudir. Incluso para Gi-eun, ella fue el impulso emocional que le ayudó a seguir adelante. Lo más hermoso de este personaje es cómo refleja una historia paralela al propio Gi-eun. Ella y su hijo son una especie de Gi-eun y su madre, un hijo perdido, atrapado por las apuestas, y una madre que aún rota por dentro, sigue dando todo por él. Pero Gonja también se vio reflejada en Yuni, cuando la vio sola cuidando de su bebé sin el apoyo de un padre. Revivió su propio pasado. Ella misma había sido víctima de un hombre abusivo, que la golpeaba, que nunca le ayudó a criar a su hijo, y que terminó abandonándola por otra mujer. Por eso cuando su hijo quiso eliminar a Yuni, ella no lo permitió. No solo quería evitar que él se convirtiera en un monstruo, sino que también no podía permitir que ese bebé creciera sin su madre. Al final, incluso tras perder a su hijo, Gonja siguió adelante. Sabía que ya no podía cuidar más a Yuni, no porque no quisiera, sino porque emocionalmente ya no podía más. Así que tomó la decisión más dura, pero también la más poderosa: sacrificarse, no como un acto de desesperación, sino con un último mensaje. Con su muerte, esperaba que Gi-eun reaccione, que ayudara a Yuni, a esa joven versión de ella misma, a no quedarse otra vez sola. La señora Gonja es sin duda uno de los personajes más humanos, más nobles y más fuertes de toda la serie. Su historia es un testimonio del poder del amor maternal, del sacrificio silencioso y del apoyo incondicional, incluso en medio del horror. Un personaje que se mantuvo fiel a sus convicciones hasta el último segundo. Un personaje que yo creo que merece mucho más reconocimiento del que ha recibido. Nanjo siempre fue ninguneado por el dios de la versatilidad. Era el típico segundón, alguien que no se atrevía a alzar la voz ni tomar protagonismo, cobarde, callado y fácilmente olvidable. Pero, desde que el dios de las rimas se atragantó con un tenedor, al fin Nanjo pudo brillar. Se veía que podría ser un villano muy desquiciado y cruel, y por unos momentos aterrador, como lo vimos cuando acabó con Semi, con una mirada vacía y una sonrisa sádica. Claro, estaba bajo los efectos de la pastilla de Thanos, pero esta droga no inventaba personalidades, solo quitaba máscaras. Lo que vimos allí fue el verdadero Nanjo. Mientras Thanos tenía una esencia divertida y alocada, Minzo se volvía más valiente. Nanjo revelaba lo peor de sí mismo. Se convirtió en un monstruo sin remordimientos, un depredador, un desquiciado, que no solo buscaba sobrevivir, disfrutaba cazando. Solo quiero que mires esta toma y dime si no sentirías miedo si lo tienes enfrente. En el juego de las llaves y cuchillas no solo fue su plan, fue su espectáculo. Planeó fríamente eliminar a los demás para quedarse con el dinero, y lo hizo disfrutándolo, jugando con los cuerpos cuando ya estaban fríos. Ni siquiera Deku, con toda su violencia, se atrevió tanto. Nanjo, por un momento, fue el verdadero terror de los juegos, era literalmente el horror desatado. Y hasta aquí es lo único bueno que tengo que decir para Nanjo, porque como siempre, Nanjo volvió a ser lo que fue desde el inicio, un segundón. No eliminó a nadie relevante, no fue una amenaza para nuestros personajes favoritos. Pensé que sería un antagonista memorable, alguien con la brutalidad de Deku, pero sin sus limitaciones del miedo o la culpa. Pero pues al final no brilló. Creí que sería como la cara de los jugadores que quieren seguir los juegos, alguien completamente opuesto a Gi-eun. Pensé que estaba mirando a Gi-eun frente a frente, pensé que sería un inicio de una rivalidad, pero no. Solo fue humo. Realmente me decepcionó. Creí que serías un gran villano y te quedaste en un personaje más.
Su historia desde el comienzo se mostró alguien retraída y que no podía confiar mucho en nadie, pues su exnovia y su familia ya la habían decepcionado y dejado sola. Tuvo dos grandes personas que la ayudaron y dieron la vida por ella y su bebé para que estén a salvo. Lamentablemente, una de ellas fue eliminada de manera injusta y cruel por el padre de su hija. Este hecho marcó un antes y un después, especialmente si en algún momento ella había pensado que Angie Cohen podría cambiar, pero no fue así. Él solo demostró que por encima de todo, lo único que le importaba era el dinero. Sin que nadie pueda ayudarla, estaba sola con su bebé. Pero solo quedaba una persona que podía tenderle una mano. Alguien que, aunque parecía completamente consumido por la oscuridad, aún podía guardar un rastro de luz. Y aquí es donde por fin la conocemos. Ella siempre ha estado realmente sola. Ni su familia ni su novio estuvieron para ella. Es por eso que quiso tener a su bebé. Sería la oportunidad para no sentirse sola nunca más. Y como lo demostró en la primera y segunda parte, ella daría lo que sea para que su bebé pudiera estar bien. Incluso si esto significa sacrificarse para que su bebé pudiera seguir adelante. Sabía que Gi-hun no le escucharía y trataría de ayudarla a pasar, y si eso ocurría, su bebé se quedaría sola. Sin otra opción, se eliminó a ella misma. Me gustó bastante Juni en esta temporada, y cómo es el catalizador y una pieza importante en toda esta historia. Y su principal misión, cuidar a su bebé sin importar las consecuencias. Y obviamente también el desprecio a Angie Cohen por haber acabado con Hyun-jung. Nunca me pareció interesante este personaje, más allá que era un cobarde y ya teníamos a Daeho para ese papel, pero aún así llegó a la final y eso es un gran mérito y se lo reconozco. Tuvo buenos momentos, como acabar con Nanju de una forma bastante humillante, y hizo justicia por su amiga Semi. Los recuerdos con su amiga al principio me gustaron, pero luego se volvieron algo pesados. Siento que la misma serie no sabía qué hacer con Min-soo en la final. Se sabía desde el principio que sería uno de los primeros eliminados. Era el que no había conectado con ninguno de los personajes principales, pero bueno, al menos tuvo justicia por su amiga y me pareció gracioso cómo saltaba la cuerda. Un personaje bastante meh y duró más de lo que debería haber durado. Desde el principio me cayó muy mal. Era el típico personaje que deseas ver eliminado desde el primer juego. Arrogante, manipulador, siempre buscaba sacar ventajas a costa de los demás. Pero lo que nunca imaginé fue que llegara a la final. En sus primeras apariciones ya mostraba actitudes déspotas, pero aquí lo llevó al extremo. Su manipulación fue escalofriante. Hizo trampas y remordimiento. Fue capaz de cualquier cosa para sobrevivir. Fingió estar muerto para que Nanju no le eliminara. Y hasta empujó sin piedad a la chamana, siendo directamente responsable de su eliminación. Jamás pensé que tendría el valor o la desesperación para saltar la cuerda. No solo eso, también logró llegar a la final, e incluso en el último momento quiso eliminar a 222 Junior. Siempre buscaba salvarse, sin importar a quién pisara en el camino. Y sí que disfruté profundamente su eliminación. Cumplió su función a la perfección. Un antagonista que logras odiar cada vez que aparece en pantalla. Un personaje bien construido desde la primera parte, con un rol oscuro y despreciable. Y sí, este sí fue uno de los grandes antagonistas que esperaba en la temporada. Si creías que Sang-woo era un villano cruel, Angie Cohen es llevado a otro nivel. Este personaje sí o sí es el gran villano de la temporada, incluso contando al Frotman. Desde su primera aparición nos mostraron que había engañado, entre comillas, a sus suscriptores, pero ese no era su verdadero crimen. Lo más doloroso fue que desde el inicio le dio la espalda a Juni. Sin embargo, a medida que avanzaba la serie, vimos un cambio en él. Comenzó a preocuparse genuinamente por Juni y quiso ayudarla sin importarle a los demás. La salvó en el juego de agrupados y de alguna manera también ayudó a 120 y a los demás. Estuvo a punto de ayudar a Gi-hun, si no hubiera sido porque Juni lo detuvo. Finalmente, se enfrentó al abusivo que siempre lo había molestado y acabó con él. Incluso podríamos decir que este gesto inesperado logró proteger a Min-soo, pero en esta temporada es donde se vio su verdadera personalidad. Durante el juego de las llaves y cuchillos, intentó proteger a Juni, cambiando de equipo con ella, incluso prometiéndole que la buscaría para protegerla una vez haya terminado con su misión. Hay un detalle muy importante que menciona Myung-ji. Dijo que terminaría este juego para buscar a Juni y salir del juego con ella y el dinero. No fue hasta que Juni lo corrijo. Ella haría lo que sea para que su bebé y ella salgan de este lugar.
Después de esto, Myung-ji cambió su discurso y diga que quiere salvarla a ella y a su bebé. Tal vez en este momento ya teníamos la primera pista sobre sus verdaderas intenciones. Sin embargo, fue ahí donde mostró su mayor debilidad, el dinero. Aceptó el plan de Namju, un plan macabro que consistía en eliminar a jugadores inocentes, incluso después de haber ganado el juego. Su ambición era tan grande que quería más, necesitaba más, buscaba sacar algún provecho extra de todo esto. Eliminó a Hyunji, quien había dado la vida por proteger a sus amigas y a su pequeña bebé. Aunque se mostró algo arrepentido al ver cómo Hyunji protegía a Yuni, su remordimiento no duró mucho. En el siguiente juego intentó acercarse nuevamente a Yuni, pero esta lo rechazó. Ya había demostrado que era capaz de acabar con la vida de otros si es que le daba alguna ventaja. Y cuando Yuni hizo su sacrificio final, él no se acercó a ayudar a su hija, no movió ni un solo dedo. Fue el momento en el que entendimos la verdad. Nunca le importó su hija, solo pensaba en continuar los juegos y llegar a la final. Aunque parecía que en el último juego quería engañar a todos para ayudar a Gi-un, lo cierto es que volvió a revelar su verdadera cara. Quería salir solo con todo el dinero. Incluso llegó al extremo de querer sacrificar a 222 Jr. solo para asegurarse la victoria. Myung-ji es muy parecido a Sang-woo, pero sin humanidad. El gran antagonista de la primera temporada, Sang-woo, al final se sacrificó para que su amigo pudiera ganar, asegurándose de que al menos su madre estuviera a salvo. Pero Myung-ji jamás tuvo este gesto de redención. Y aunque en algunos momentos parecía que le importaba a Yuni, la verdad es que si podía sacar un provecho de ella, lo haría sin dudarlo. No tengo ninguna duda que hubiera sacrificado a 222 Jr. sin pensarlo para ganar. Este personaje sin duda fue uno de los giros que más me sorprendió en la temporada. Me hicieron creer que había cambiado por Yuni. Luego pensé que le importaba algo su hija, pero al final no entendí todo. Solo le importaba él mismo. Y cuando se trataba de su propia vida, estaba dispuesto a traicionar a cualquiera para salvarse. Y nos recuerda que mientras algunas personas conservan su bondad incluso en medio del horror, hay otras cuya oscuridad no tiene fondo. Tengo que pararme y en serio necesito hacerlo para hablar de este personaje. Bendito sea el mejor detective del mundo. Claro, porque si nos fijamos solo en su apariencia, parecería que estamos frente al mismo Batman coreano. En la segunda temporada lo vimos como alguien simpático, quizás un poco torpe, pero con algo de chispa. Un personaje que no pintaba ser tan importante, pero qué equivocado estaba. En menos de 3 episodios logró descubrir la identidad del capitán, reunir pruebas sólidas de su traición e incluso enfrentarse a una organización secreta. Todo esto en menos de una temporada. Realmente fue el mejor detective y el más eficiente de la historia. No, perdón, me equivoqué de imagen. Ahora sí, en cuanto a ti, Detective Wong, eres todo lo contrario. Eres una decepción. Y ya hablando en serio, este personaje es la representación perfecta de alguien que no hace nada, absolutamente nada. Esta era su última oportunidad para redimirse, para aportar algo realmente importante, y sin embargo falló. En la primera temporada, su historia tenía realmente frescura. Un hombre infiltrado, intentado derrumbar el sistema desde dentro. No estaba mal, pero en esta última entrega era el momento de subir la apuesta, de convertirlo en un verdadero coprotagonista. Eso es lo que se nos insinuó al inicio de los capítulos. El detective Wong tomaría mucho más importancia. Tal vez alguien que enfrentara al Frogman, que interrumpiera la partida final de los juegos, que desmantelara los bits desde adentro, algo, lo que fuera. Entiendo que la subtrama del barco y el capitán como villano tenían la intención de ponerle obstáculos. Incluso eso te lo puedo aceptar, pero después de tanto misterio, el clímax de su trama sea acabar con el capitán y llegar tarde a la isla solo para no hacer nada, es un insulto. Siempre llega tarde, siempre reacciona después, siempre falla. Cuando por fin tiene al Frogman enfrente, lo deja escapar como si nada. Ni una persecución, ni un disparo, ni una conversación, nada. Tuviste la oportunidad, tuviste una segunda oportunidad, tuviste una tercera oportunidad y no aprovechaste ninguna. Eres, sin exagerar, el personaje más irrelevante del juego del calamar. Incluso el amigo de Gi-un, sí, es el que tenía la voz de Lalo Garza, logró hacer algo con lo que de verdad parece un trabajo detective. Pero tú, Detective Wong, solo fuiste un accesorio más, y no uno bueno. Un bache en la trama, y esta vez sí se notó mucho.
La Guardia 11 ingresó a los juegos con un solo objetivo: reunir dinero para buscar rastros de su hija desaparecida. Sin embargo, al encontrarse con el jugador 246, un padre soltero que luchaba por su hija enferma, su propósito cambió. Protegerlo se volvió en su forma de redimirse, como si salvarlo a él pudiera sanar la culpa de haber perdido a su propia hija. Arriesgó su vida por un desconocido, y aún así no encontraba paz en su interior. Seguía culpándose, creía que había huido, que había abandonado a su familia. Fue testigo de alguien dispuesto a dar su vida para proteger a un bebé. Y entonces todo cambió, despertó algo en ella. Si alguien era capaz de eso, ¿por qué no ella? Y si su hija tal vez seguía viva, y si existía siquiera una mínima posibilidad, porque a veces una chispa de esperanza es todo lo que uno necesita para seguir adelante. Considero que 246, más que un personaje, es más una herramienta para que Null brille y tenga un propósito. Es por esto que ambos los veo como un solo personaje. Tuvieron un final esperanzador, uno con su hija y la otra yendo a buscar personalmente a su pequeña. Pero no puedo evitar mencionar que por momentos se me hizo una historia que frenaba la historia principal y hacía que se sienta un poco más lenta. Pero aún así, me gustó que la pequeña subtrama de ellos dos terminara de una manera feliz. En esta última parte, Ino no tuvo demasiada presencia en pantalla. Sin embargo, sus apariciones breves bastaron para revelarnos que conocer a Gi-un sí lo cambió. No fue el bebé de la participante 222, ni siquiera la situación en sí. Fue Gi-un quien logró remover algo en su interior. Ino era un hombre completamente corrompido, consumido por la oscuridad, por la idea de que la maldad es natural en el ser humano. Para él no quedaba luz en el mundo, hasta que vio lo impensable, que alguien genuinamente bueno podría existir. Claro, este puede volverse oscuro en algún punto, caer en lo más bajo, pero aún así lograr recuperarse y seguir manteniendo la bondad que hay dentro, incluso al punto de dar vida por un inocente. Gi-un le hizo ver al Frogman que no todos los humanos son malos, incluso ya desde antes, y no había mostrado respeto por él. Le pidió disculpas por la eliminación de su amigo Yunbe, a pesar de no tener ninguna obligación de hacerlo. Ese pequeño gesto en medio del sistema deshumanizante reveló que aún le quedaban restos de conciencia en él, pero lo más impactante vino después. Ino, el gran villano que nos mostró que también era una víctima del sistema. Él mismo lo dijo: si quieres acabar conmigo, hazlo, eso no cambiará nada, alguien más tomará mi lugar. Esas palabras no solo evidencian su resignación, sino que también la profundidad de su derrota interna. Había perdido total esperanzas, hasta que Gi-un encendió en él una chispa de humanidad que creía extinta. Y fue esa chispa lo que lo llevó a hacer algo que nadie esperaba: buscar personalmente a la hija de Gi-un. No solo le entregó una fortuna destinada por su padre, sino que también le dio una verdad más amable: que su padre había muerto y no la había abandonado. Con ese acto, el Frogman intentó quizás por primera vez hacer lo correcto. Si analizamos toda la historia de Ino, pareciera alguien irrecuperable, pero Gi-un le mostró que siempre hay una salida, que incluso quien ha caído más profundo puede levantarse. Si aún queda algo de la humanidad por rescatar, todavía hay esperanzas. Siento que esta fue una redención a medias. Gi-un logró tocar su corazón, pero el Frogman no dio ese paso final. Tuvo la oportunidad de quedarse con la bebé de Yuni, de cuidar una vida inocente, pero no, eligió darle la responsabilidad a su hermano, como si aún no se sintiera digno de redimirse del todo. Aún así, siento que Ino nos deja un mensaje poderoso. Incluso el villano más corrompido puede cambiar, excepto si eres Senji Koen. Y finalmente, Gi-un, mi personaje favorito y por el cual quería hacer este video. Desde ya les adelanto que mi opinión está dividida. Por un lado, me emociona muchísimo la decisión final del personaje, y por otro, no me termina de gustar. Gi-un siempre se mostró como una buena persona, alguien con un profundo deseo de hacer el bien, incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Aun cuando perdió la esperanza en los demás, nunca perdió del todo su humanidad. Sin embargo, su plan, aunque bien intencionado, tenía muchas fallas, y cuando fracasó, vimos algo oscuro en él, algo que jamás habíamos visto antes. Fue entonces cuando descubrimos que Gi-un también podría corromperse. Lo vimos culpar a alguien inocente, consumido por la ira, y lo peor, acabar con él. Una de mis
conflictos con este personaje fue cuando mató a Deho. Lo culpó de algo que no fue su culpa, y aunque entiendo que estaba cegado por haber perdido a su amigo, me parece una decisión muy extrema y muy poco coherente con su esencia. Me hubiera gustado que Gi-hun confrontara a Deho con rabia, pero que al final no lo matara por decisión propia, que lo dejara herido quizás, o por alguna circunstancia ajena, Deho terminaría muriendo por causas de Gi-hun. Eso hubiera hecho que Gi-hun se siguiera sintiendo, aunque con fallas, ese hombre que no es ese tipo de persona, así como lo dijo Sebyok. Pero dejando todo eso de lado, debo decir que el resto del arco de Gi-hun fue simplemente brillante, excepto por un pequeñísimo detalle. La decisión de proteger al bebé de Yuni fue un acto de amor puro, fue una prueba de que pese a la oscuridad que se vio envuelto, él no había perdido su camino, estaba decidido a demostrar que la esperanza aún existe, incluso si eso significa enfrentarse al propio padre de la niña. Él lo dijo claramente: tú no te la mereces. Sabía que tenía que seguir luchando, no por él, sino por el bienestar de esa pequeña. Ejemplo de esto tenemos muchos, cómo saltó con gran valor el juego de la cuerda, a pesar de tener miedo a ese gran vacío. Todo esto con la bebé de Yuni en sus brazos. Arriesgó su vida no solo para salvarse él mismo, sino también para proteger a la bebé y también para ayudar a los demás a cruzar, incluso aquellos que antes se burlaron de él. Y cuando todo parecía perdido, no dudo que él hubiera intentado ayudar a Yuni. Aunque las probabilidades eran mínimas, no tengo dudas de que si ella no se hubiera lanzado, Gi-hun hubiera cruzado para intentar salvarla. Y su último acto de bondad fue también el más poderoso. Dio su vida por una bebé que ni siquiera conocía. No había ninguna razón lógica para hacerlo, pero él lo hizo porque era lo correcto, porque él mismo lo dijo: no somos caballos, somos humanos. Y es por eso que amo el personaje de Gi-hun, porque representa lo mejor de lo que podemos llegar a ser, porque a pesar de todo, hay bondad real en su corazón. No le gusta la violencia, no le gusta pelear, pero si tiene que hacerlo por el bien de otros, lo hará, incluso si eso significa ensuciarse las manos. Me recordó mucho a superhéroes los cuales me encantan, como Spider-Man, Gohan o Superman, héroes que no buscan la gloria ni en el combate, pero que están dispuestos a sacrificarse cuando la situación lo exige, cuando es por un bien mayor. Lo único triste de todo esto es que no logró terminar completamente con los juegos. Si bien el juego del calamar en Corea fue destruido, sabemos que aún continúan en otros países, y eso le resta gran peso a su sacrificio. Si todo hubiera acabado ahí, la muerte de Gi-hun habría tenido un significado aún más poderoso. Sin embargo, me consuela saber que sí dejó una marca. Le demostró al Frotman y a nosotros como espectadores que sí es posible conservar la humanidad en medio del horror. Al final, mi única queja era la escena con Deho, pero su redención al proteger a la bebé de Yuni fue tan poderosa que me hizo reconciliarme con él, excepto por un detalle que para mí pesa mucho. El sacrificio de Gi-hun fue profundamente conmovedor. Entiendo su simbolismo, entiendo que representa la esperanza, la bondad, el acto de redención. Sí, fue un momento muy emotivo y fuerte y heroico, pero no puedo dejar de preguntarme cómo es posible que Gi-hun olvidara a su hija. En ningún momento se detuvo a pensar que la dejaría sola, que nunca volvería a verla, que no tendría la oportunidad de reparar esa relación rota. Desde los primeros capítulos nos mostraron cuánto significaba su hija para él. La llamó por teléfono, pero no se atrevía a hablarle. Tenía miedo, pero también tenía un gran amor por su hija. Eso no solo me molesta del personaje, me duele pensar que los propios escritores lo dejaron pasar por alto. ¿En qué momento Gi-hun dejó de pensar a su hija? ¿Cuándo perdió esa motivación? Parece que un día para el otro, ese vínculo, ese motor emocional que lo impulsaba al inicio de la serie, desapareció por completo. No la mencionó, no hubo conflicto interno, nada, como si ella nunca hubiera existido en este tramo final. Me resulta muy incompleto. Entonces, ¿me gustó el juego del calamar 3? Claro que sí, me atrapó desde el inicio. Es sin duda mejor que la segunda temporada, más emocionante, más dolorosa, más intensa. Me hizo sentir mucho más, pero es mejor que la primera. No en absoluto. Ni siquiera juntando la temporada 2 y 3 se acercan al impacto del original. Y es porque yo siento que aquí viene lo peor de todo, el final. No me gustó para nada el cierre de esta historia, pero no es una mala temporada. Tiene elementos muy buenos. No estoy de acuerdo con quienes dicen que es la peor. De hecho, hay escenas brillantes, personajes
entrañables y momentos que te dejan con el corazón en la garganta, pero tampoco creo que sea un digno final que se merecía esta historia. Para mí es muy anticlimático, le quita todo el peso al sacrificio de Gi-hun con esa decisión de continuar los juegos, ahora en Estados Unidos. Sentí que en lugar de construir un final poderoso y digno, se apresuraron en preparar el terreno para lo que viene, a soltar pistas de una posible nueva versión, sin preocuparse demasiado por el cierre de la verdadera historia. Y eso duele porque hace que los personajes con los que nos encariñamos durante toda la temporada se sientan como un número más, como jugadores eliminados más del montón, como si nada de lo que vivieron importara, porque vendrán otros participantes, nuevos jugadores. No veo la forma por la cual puedan continuar por algún lado esta historia. El juego del calamar original, la mayoría del cast ya no está. Tal vez tengamos un cameo del Frogman, del detective, pero nada más. Se sentirá siempre un gran vacío que no terminó de la manera más digna. El juego del calamar me sigue gustando. Los juegos son impactantes, visualmente potentes, te mantienen al borde del asiento. El suspenso, la tensión, el miedo por tus personajes favoritos sigue ahí, pero el desarrollo final simplemente no es el mejor. No creo que la culpa sea completamente del director, ya que su intención era cerrar la historia con solamente 2 temporadas, sin extenderse innecesariamente con una tercera o estirarlo para un nuevo universo con otras versiones. Siento que eso no es un problema exclusivo del juego del calamar. Otras series de Netflix han pasado por lo mismo. Cobra Kai, por ejemplo, dividieron su última temporada en varias partes para solamente alargar lo máximo que pudieron la historia. Series como Merlina, como Stranger Things, también van a sufrir de este alargamiento innecesario o finales apresurados para preparar una nueva entrega. Y este es el resultado. Como sea, ese no es un final digno. Pero bueno, esa es solo mi opinión sobre la temporada final del juego del calamar. Pero ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Te gustó esta última entrega? ¿Cuál fue tu personaje favorito? ¿O cómo habría sido para ti un mejor final? Muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, podrías apoyarme con un like, una suscripción y una compartida. Me ayudaría muchísimo. Nos vemos hasta la próxima.